encendida, aire caliente que respiro y una voluta de pureza inspirada en esta ascensión a cima o risco desde donde contemplar la arena en su deslumbre de árida melancolía. Estos poemas que acabo de leer son parte de la sesión Desierto de ejercicios contra el Alzheimer. Gracias. Ok, entonces vamos a dar paso a Alex Morillo, quien obviamente es el segundo en esta ronda. Bueno, gracias Agustín por el pase, agradecerte, a Patricia por supuesto por la iniciativa. Bueno, y contarles que estoy muy a gusto de compartir esta tarde con José, con Virginia. Tú has dicho, Agustín, que es cierto sobre mí, que trato de combinar el trabajo académico con el poético. En mi vida creo que ha pesado más el académico, le he dado, o no sé qué circunstancia me ha llevado a desarrollarlo más. Estoy intentando retomar la poesía. Justo este 21 de marzo presento este segundo libro que se llama Mitos del Animal Abstracto, que sale con el sello de Pájaro de Fuego, de Patricia Colchado, de Jessica Colchado. De este nuevo libro voy a leer algunos textos y de otro libro que estoy preparando. De hecho, repito que es un gusto escuchar a Virginia y ahora a José, porque claramente ellos tienen una trayectoria bastante cuajada, bastante reconocida en la poesía. No es fácil lidiar con el trabajo creativo y académico, ¿no? No es fácil compensarlo o equilibrarlo. Es difícil. Y quería reconocer eso a nivel testimonial, ¿por qué no? Uno intenta, entre comillas, salvaguardar cierta naturalidad para escribir, pero también está detrás de uno las lecturas, esa densidad teórica, abstracta, que a veces es el rigor en la rutina del día a día. Bueno, pero es parte de este recorrido de alguien que ha decidido trabajar ambas sendas, ¿no? Desde la escritura. Como digo, yo estoy en ese proceso de recuperar mi lado poético, si se quiere, ¿no? De sacarlo a flote, de mantenerlo, ¿no? Voy a leer unos primeros textos de este nuevo libro, Mitos del Animal Abstracto. Este primer texto se llama Mito de la Luminiscencia. Sin descanso, en el inicio de la sospecha, convenciéndonos de lo insondable que somos para el universo y sus aventuras, para la embestida del poro o el lance de la lluvia sobre los animales abstractos, como canto o embrión de mito en los cuerpos desaparecidos, en el humor de la recién despierta, en el fuego del asomo al mediodía. Salpicados en la nervadura del goce, empapamos las alas como libélulas dispuestas a morir en la resaca del aire, esperando, felices, la catarata furiosa o la fiesta del sudor que bulle del viento de flor de la piedra. Luz no es la que llega, sino la que se va ardiendo, convirtiéndonos en una forma de latir que no dice nada cuando no cerramos los puños imitando una pulsión a la intemperie. Este segundo poema, en verdad son breves, se titula Mito de la combustión. El fuego inunda la rudimentaria barca del cuerpo en fiebre de fronteras derribadas por la gracia de la locura. El ardor es la sensación del origen y su constelación instantánea, la comarca que habitamos como contraluz de llamas enfrentadas con lanzas de gritos a la desesperación. No hay más, no hay otro lugar sino el de la hierba que golpea vengándose de la quietud y dentro de ella, como una maquinación caótica, uno, la semilla eufórica, entregada a la combustión, intuyéndola para atrapar altura. Tal vez un texto más de este libro, aún estoy en los 5 minutos, se llama Mito del Tanteo. Al filo de resplandores prohibidos
y ataques de rumor sobre anatomías secretas, suicida y manantial como agua de sol sobre la plaza de los espíritus que ofrendan su posibilidad de infinito, parpadeo en sentido contrario. Qué pasión la del tanteo. Si abro los ojos, la claridad hace de la respiración un péndulo de fuego. Qué pasión la de recostarme sobre la hendidura de sal, olvido que me sonríe, y destruir composición, temperatura y aroma de puro goce. En el descenso, esto que se parece a los márgenes del mundo es el hogar. Y de un libro que está en proceso, que está en desarrollo, que es un diálogo con mi hijo, con mi pequeño hijo Adrián, les leo este texto que se llama Hablé demasiado. Hablé demasiado. Durante muchos años fui la lengua donde sol, luna o luz similar dibujaba el rincón más solitario del planeta. La muchedumbre, advertida de mi llegada, improvisaba algún tipo de orden a su curiosidad. Formaban círculos, filas, espirales, eran a veces pocos, muchos, casi ninguno, pero eran. Y eso me obligaba al espectáculo. Hacía bailar a las palabras sobre las gotas de mi saliva ronca. Recorría mis dientes hasta donde se perdían las dimensiones de los ojos vigilantes. Las dejaba huir hasta donde los caballos de mi oxígeno resistían y las volvía a atrapar porque yo era, ante los rostros de los visitantes, un domador de sonidos salvajes, uno de la fila escogido para hablar como son elegidos los que deliran bajo el sol. Pero el cuerpo sabe amanecer cada vez menos y la lengua se agrieta como aquellas puertas que llevan a ninguna parte. Ahora mis días son los días de una larga lengua herida a la espera de una lluvia diagonal en su levedad, para calmar la sed que nadie ve y por la que nadie pregunta. Ahora quien observa la muchedumbre soy yo, la lengua, la puerta, el delirante, lo salvaje sobre lo salvaje, el que se enrolla en el pedestal como una médula oxidada, el que calla y mastica un saber que el ruido ha hecho insostenible, el que le pregunta a Dios si queda algo de humano en lo arrojado con la boca por algún oído. Hasta que llegaste, no sé desde qué vértice de la oscuridad calculada numéricamente sobre nosotros, y entendí el destino de las palabras inútiles y sagradas dichas por mí. Deben convertir la tierra inacabada en camino iluminado justo a tus pies, como el fuego convierte los latidos en un corazón extinguido. Muchas gracias, Alex. Estamos esperando con ansias finalmente que se edite este libro. Y bueno, finalmente vamos en esta primera ronda a cerrar con la poesía de José de Cabrera Alba. Digamos, ya he leído su biodata, pero yo debo subrayar especialmente en los últimos libros que ha publicado y que además han tenido buena acogida de la crítica, ¿no? Que, como ustedes saben, la crítica mayormente se centra en la narrativa, pero muy pocas veces en la poesía. Bueno, José, te escuchamos. Bien, encantado de estar aquí en este recital organizado por la Facultad de Letras de mi casa de estudios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradezco también a la poeta Patricia Colchado por la iniciativa. Voy a leer en esta ocasión poemas de mi más reciente libro, Contralengua, editado con el sello Pájaro de Fuego. Estos poemas no tienen títulos, son una secuencia, una serie de movimientos, están numerados. 1. Digo cara o cruz, ama cuerpo. Esto es deslizarse cuando los velos se desdicen. Conocimiento no es nombrar. Veo que la palabra no existe, aunque cuántas veces señalamos, con cuánta gracia. La razón no es sino una piedra lanzada al aire, el temblor, al ridículo en un papel giratorio. Pero las manos es como tener constelaciones en los dientes y decir que se va, y decir que regresa. Ahora ya nadie cree en nada.
Hubo un tiempo en que sé, ahora solo el no tiene carácter de esencia. ¿Te acuerdas del alfabeto? De la E a la U y después los puntos suspensivos. Envíamelo a mi correo, piel es la piel, líquida esfera. Contra la noche se desdice el mundo, contracciones, esperar a la marea y no hablar, caer, como se vuelve al abismo. Las orquídeas son el precipicio de las obsesiones. Yo tengo la intuición de que el que escribe no vale nada, por eso abro mi escalera y es como mirar un objeto deseado. La boca de las estrellas, tú creías que, yo qué creía, gaviotas en los ojos, el mar es la frontera del abandono, Dios mío, pero cuántas veces tengo palabras antiguas para un mismo movimiento, la rueca es el interior, el desierto es un Cristo de rodillas, reflexiones, la tentación de ya no hablar, para que pues, si lo mejor es siempre lo que no se dice, abre el laberinto de tu tumba, es el gran bosque, te lo aseguro, ha terminado sola la boca, un instante es una ave muerta, de dulce sustancia, repito, es la mejor manera de darse cuenta que lo que es pura convención, coexistencia de la prosa con el movimiento del en vano. 3. Todos los desterrados han aguardado la ruina del significado, la negación de las palabras somos nosotros, temblando en la lengua, de la nada como si fuese absoluto el cuerpo, vuelto al abismo, con una rueca de iridicencias en los ojos, no será la reflexión la que nos salve del pecado, asúmelo como lo que es, un destello de vidrio y después agua, corola de huesos abierta para nadie es la negación, guárdalo como un secreto y luego habla como si hablar a estas alturas aún tuviese sentido. El firmamento sigue nombrando las únicas vocales, una torre danzando alrededor de esos pedestales, llámalo razón si deseas. La lechuza fue lo que fue, en virtud de su canto han ardido todas las habitaciones, es lo que dices, nebulosas. Yo no sé cuál es, háblame de eso si después dejas mi cuerpo suspendido con la suficiencia de un hiato, acaso más, el resplandor de la navaja, el peplo de la diosa, la nuca atravesada de mandrágoras, el fuego del que me hablabas es un sueño interrumpido. Cuando estabas por aproximarte a las toscas nubes de él, dieron nombre del refrenamiento, pero dilo, yo ya no sé quién soy, que al fin y al cabo a nadie lee el ruido de los astros, intentando un sonido sordo enredor, cautiva es la lengua de su propio precipicio. Piensa en lo que te digo cuando te toques las partes pudentas. Muy bien, José. ¿Es el poema por el momento? ¿O quieres leer otro más? ¿O pasamos ya a una segunda ronda? Si hay tiempo, puedo leer uno más. Y puedes leer uno más, por supuesto que sí. Ya. Flores muertas para la razón y un extenso cielo para la caída. Las palabras son un círculo de fuego. Cuando sueño, busco una palabra sin significado. Aldebarán es una rosa de vidrio. Recuerdo el sepia hasta borrar mis pupilas. La mirada del cernícalo, recuerdo a las palomas expulsadas del cielo, cómplices del precipicio, el famélico obsequio de los despojos, la sangre en el horizonte, el terror de las nubes, la seducción corona de larvas, la carne de montañas, los ojos confusos por naturaleza disimulando el delirio que nos destruiría, casi como jugando, el alfabeto es convocado a poner en escena la violencia, la lengua implícita olvidada del rostro, el azufre dibujándote los ojos de palabras ausentes, el verbo errante que nos hace imposible nombrar más allá del infinito, el infinito de nuestros propios huesos verticales flotando en medio de la noche, los despojos ofrecidos para nadie. Ok, muchas gracias, José. Vamos entonces a pasar a una segunda ronda de lecturas. Nuevamente vamos a continuar respetando el orden. Empezará justamente Virginia, que tiene como máximo de igual, ¿no? 5 minutos para la lectura de sus poemas. Sí, bueno, quiero compartir unos poemas de Viaje a los Campos Sinfónicos, escenas de un documental en fiebre, un poemario un poco experimental que dialoga un poco con lo no sonido, la fiebre y también un poco el viaje en todas sus dimensiones, ¿no? Bueno, la vibración del pensamiento que sigue detonando los ojos rojos, estado febril, liberar todo paisaje que oscurece,
liberar los ruidos y las voces del aguardiente en las fiestas patronales, las danzas y los pies que no cesan de temblar desde el tañido del arpa que grita enronqueciendo el lloro, liberarnos del hueco, la línea, la espera, airearse, recoger la pluma caída y volar a otro pensamiento, así de rama en rama. Luego, hilanderas de venas coloridas tejiendo la ruta de los cauces perdidos, entramados sonido en la rueca del tiempo detenido. ¿Qué rotura y jirón silvanará para comenzar la historia textil del exilio? ¿Qué radioactivo camino nos demora y deshilacha sentido? El ruido paseándose en los parques de la historia. Las ramas como conversaciones pasuches, la estrechez del canal y el nervio rojo como señalética de una estética maltrecha, luchando por convivir, no estirar más la relación tóxica con el cuerpo, el territorio o la lengua astral que lame y lame tocándose. Un desmontaje constante de ponerse y sacarse lo que desarticula, alabanza al muñón, dejar de ortopedizar la falta y exponerse para pasar desapercibido por sensores del tráfico de palabras en la galaxia musical a donde aún no viajamos. Escarbe de tierra azul para pintarse el centro extinto, una razón para alunizar en el paisaje de ser invisible colgándose de las ondas, dejándose irrigar como un río seco cuyo ecosistema espera abrir nuevos canales de sentido miceliano. Todo se detiene en un cielo que enrojece o se cae de cian. En lo inaudible hay un sonido finito que tintinea el oído interno del primer ser sentido que excavamos. Radares y fosas azules, lo que no se ve si no es con prismáticos de niebla, o cierta observación si ajustas la antena que no tienes. El césped visto desde el crecer del pasto y la vida interior de las raíces derramando su savia, su flora subterránea, el amor de los insectos acariciando las hojas y la sensación de correr cuando las cámaras te alumbran. Y luego, este último, sondas de remediación. Inicia entonces la psicopoesía que libera las malas palabras, las aguas contaminadas originadas en los relaves pánicos del amargor vital. Porque es desde la mortificación desde donde hablamos, es desde el desgarro de no habitarnos como quisiéramos, desde donde tanteamos una manera posible de vincularnos a alguien que creemos no ser. No hay manera posible, no lo sabemos, pero creemos, intentamos creer que sí la hay. Necesitamos una definición que nos equilibre o nos oculte y diga, esto es lo que hay. De otra forma, no podríamos levantarnos cada mañana sin esa confianza de planta diciéndonos, hoy será diferente, hoy respiraré mejor porque seré el que decide no dejarse morir por el otro yo, ni menos alterarse por los pensamientos de arrancarse la lengua. No hay respiración posible una vez iniciado el apocalipsis del lenguaje, una vez activada la psicopoesía de la enfermedad. Solo queda ponerse la máscara de oxígeno y cartografiar el desdoblamiento del que escribe y es transmisor de palabras y su recorrido en las regiones del dolor que va mapeando y del que grita detrás de la línea de flotación que por qué no se ahoga. Encontrar al niño lenguaje puede ser un remedio. Bueno, esto es de Viaje a los Campos. Creo que es todo. Ok, muchas gracias. Ahora leo yo. ¿Se me escucha bien, no? ¿Sí? Bien. Libro Mitos del Animal Abstracto. Mito de la pureza. ¿Con qué ternura el estallido de la pureza se convierte en la escultura de la soledad que las miradas aceptan perdidas en el sol nocturno detrás de las cosas? Nuestra angustia, hecha polvareda, acoso de ave, desvanecimiento en ramaje, crece en la profundidad de unos dedos dispuestos a tocar esa escultura
o el fuego leve de su sombra. De este mismo libro, el mito del naufragio más puro. Sobre un atado de raíces con oscilación a tejido, una vena en celo lleva el mito del deseo, trepando la tibieza del respiro hasta el agua más honda. Y uno como Dios de su naufragio más puro, como un curioso de arena en su cartílago ligero y extremos de polvareda, como un fruto que se saborea entre la mano y el árbol, abandona la altura, el equilibrio, el salto bípedo. Ya nada es más pulso que encerrarse entre las cuatro extremidades de un horizonte que transpira. Otro texto de este conjunto es Mito del beso, un río alguna vez. Del beso nace un río a mordidas. Sus aguas dan para la tierra infinita en semilla y retorno de árbol. El río florece en un ramaje de luces, sonidos, gemidos de polen, hasta ser una sola desbaratada boca que llueve sobre las otras bocas antes del impacto que ya sabemos es el morir. Otro pequeño texto lleva el título de Mito de la torsión. La humedad esparce el acero de tus giros en el fuego absoluto de la danza. Lo demás es el abismo, eco de sombra que multiplica el grado cero de la embestida. Qué manera de latir en la torsión, de habitar en el color engendrado. Cómo seguir llamando cuerpo al tiempo sin luces que somos ahora, en el que la bandada de una melodía violenta desata el orgasmo de nuestro cielo ardiente. La humedad canta, la piel en su sequedad obedece y parte. Y sobre este otro libro que estoy trabajando, tengo este poema dedicado a mi hijo que se llama Ríete, pídeme agua, vuelve a comenzar. Tan pequeño eres que dependes aún de mis brazos para llegar a los escondites de la vida. ¿Qué clase de monstruo soy entonces para quitar la tierra de tus ojos y enseñarte que el lenguaje es una obediencia? Debería pedirte desde ahora hasta los últimos raspones de la inocencia que solo contemples al más grande de los árboles y observes sus infinitas conexiones, donde las luces fragmentadas del cielo llegan con la claridad de un aleteo minúsculo. Ensucia, mientras te imaginamos dormido, las paredes con el cartílago destrozado de las palabras, porque merecen el mismo destino de los aviones o los autos lanzados por tu risa que no conoce la misericordia. Raya el piso y pinta con libertad la orden que más te repetimos. Contémplala con todo el odio que cabe en tu pequeño pecho de pan. Inclínate nuevamente y raya lo rayado hasta que nuestras bocas aprendan a callar ante tu maravilloso caos. Rompe los vidrios más altos y dibuja con los pedazos que evitamos pisar el ramaje susurrante de las canciones que escuchamos panza arriba. Pero sobre todo cánsate, cansa las palabras, que ellas te cansen de ti. Pídeme agua y vuelve a comenzar. Recibe a carcajadas nuestras imprecaciones, porque eso merece el lenguaje, la burla sobre quienes dejamos correr la vida inútilmente reproduciendo ruidos solemnes. Hasta ahí. Muchas gracias, Alex. Y bueno, cerramos esta segunda ronda con la poesía de José Gabriel Cabrera. Gracias. Seguiré leyendo poemas de mi más reciente libro, Contra Lengua. 11. No creo en la verdad, aspiro a volverme ciego, el corazón el ciervo blanco, los ojos atravesados de violencia como efigies de Berea,
Los conceptos se astillan en su tumba de oro, en el maxilar, el cuerpo errando bajo el cuerpo, las manos que no miran laceradas de belleza y un caballo trotando en el centro de tu lengua. Es de una estupidez increíble haberlo dicho. Los ojos y las manos crecen como un laberinto, se erizan como una bala detenida en los labios, todo es perfidia. Con una aguja dibujamos nuestros cuerpos, nuestros ojos no tienen forma sino por la distancia, la voluptuosidad con la que temblamos como ratas, no somos los que creíamos ser, las cosas usuales no nos pertenecen y sin embargo hablamos como si hubiese certezas, los signos de la bella desconocida desaparecen con la sensualidad con la que nos iremos del planeta, soñamos con una ebriedad mayor, los párpados estriados de hormigas, la sangre adorable de la que ya no me acuerdo, el agua crece con tiernos movimientos, lo que está por venir es también lenguaje, pero yo descreo el lenguaje, juntos revolcándonos, como si buscásemos la comunión imposible. Es admirable la tierra, es espantosa, nos impulsa a arrancarnos los ojos. 13. Desaparecemos. Esta es la línea exacta. Aunque tengamos relámpagos en el cuerpo, el cielo nos ronda con su mentirosa caricia, hebros de transparencia, negamos lo que nos duele. Nuestros cuerpos no han de sonar bajo una luna que no nos guiaría. Las estrellas flotan en el lavabo, la ecuación perfecta no existe salvo en imagen, y sin embargo nos llenamos la cabeza de verdades que no hemos de usar. Pensar es doloroso, las palabras prohibidas son cuerpos gemelos, una espalda que se curva entre las nubes, el ave carcome sus alas, en un instante podemos quebrar el horizonte, la marea entre los suburbios, la sangre de tu cuerpo es de vidrio, hipnotizamos los caminos, pero hablamos para no decir nada, en el viento la música, el hecho de las hojas sacude tu pensamiento, el fuego se abre y se cierra en una tormenta de murmullos de cantarte, para que el árbol sea una estatua, labios invisibles como puñales, el río danza hasta cubrirse de arena, dormido el follaje arrancaría el círculo perfecto, somos contrarios, no habremos de encontrarnos en la tierra como una cópula. Y 17. ¿Qué digo? Me acuerdo de la lengua, el instante de la lengua, una línea evaporándose en las nubes, el ruido de las palabras, la escena del idilio, las bocas en mi cuerpo, el escenario agonizando la belleza como una ciega, las caricias interfieren en el recuerdo, de súbito la ciudad empalidece, iba a decir que no tengo espejos, es una imagen olvidada, una actriz detrás de la cortina por retórica, los signos se vuelven obscenos, es un sombrero, no me acuerdo de nada, los versos se quiebran, es como estar en coma, el desencuentro de los danzantes al borde de la flama me hace daño, nombrar es condenarse a muerte, el hueco de la materia, obsesionarme con el ruido de la rueca, es el blanco confuso, lentamente me quedo sin labios, borro mi cuerpo, son una maldición las estrellas, el terror, conozco ese cáliz extraño, el filón erizado de los dientes, el improbable sueño del que despertaría, y una mujer lanzando sílabas en un cuarto iluminado por la niebla, es decir, girando. No entiendo de quién es el latido, ahora soy yo, quien tira piedras en su cicatriz imperturbable, como si pudiéramos derribar el lenguaje, más allá del lenguaje, como una isla este ensueño solitario, lo real es un viejo decorado, la luz es nómade, anulo los significados, el sueño en el que descreo, pero danzo contra el cielo, contra el mundo, contra la lengua. Muchísimas gracias, José. Bueno, vamos a pasar ahora sí a nuestra última ronda. Empezamos nuevamente con la poesía de Virginia. Adelante. Sí, bueno, de Estado de Sitio, que es mi reciente libro publicado por el Mundo del Universo Bacterial en el 2025, 2 poemas, bueno, el tiempo es cruel, así que algo rápido. Y bueno, sobre todo agradecer también a Patricia, a ti Agustín, al decanato, ¿no? Y por toda esta gestión de organizar encuentros como este. Hace tiempo que no leía, digamos, de manera virtual o presencial dentro de lo que es mi casa de estudios, que es San Marcos, y entonces bonito compartir. Espero que haya más eventos así parecidos, donde se difunda la escritura, ¿no? En mi caso, más que poesía, yo estoy en un proceso de escritura, ¿no? Y bueno, ya conversaremos sobre eso, ¿no?
El poema El enfermo es en primer lugar un organismo perturbado. En los cuarteles, donde se añora una deserción y aprendes estrategias de camuflaje emocional, amputándote el puño mientras limpias a escondidas lágrimas de inyección letal. La vida de los otros como un río de oro que nunca tocarás. En las fundiciones donde se extrae la palabra pura, las lenguas tejen su extracto de sentido, aguas que le dicen alar y deslizan una tregua interpretativa, señales calcinantes que se desrealizan aquí y allá, en los hallazgos de ceniza tras máscaras que gritan y cuelgan en el Museo de la Mueca de la Terroteca Nacional, en los pasadizos donde yo te veía en cama diciéndome, desenchufa todo, por favor, en las estaciones de todas las galaxias que nadie visitará por pobreza de años luz, por dificultades telepáticas, en la espera del que saber que de llegar llegará con una avería al paradero, pero no precisamente a este balbuceo, en el vuelo en que rastreo en nidos de cascarones vacíos, en tu escribir furibundo como un incendio ante la tala del árbol alfabeto, en tu perdida bulla de madre que no quiere llegar a casa porque nadie lo espera, en el vuelo donde tu hija era lluvia para tu amor de cerro huaqueado. En el rumor del asalto a mano desalmada se disparan todos los miedos delincuenciales del pobre. Caramelos que ofreces rogando que por fin te compren o te desentrañen, mostrando el filo de un cuchillo en la mano manca. Fantasma. En un país asolado por las hordas fúnebres y el colapso de las unidades de cuidados intensivos, donde cierras la válvula de oxígeno y escupes la pastilla para el dolor que nadie te alcance en la emergencia. Y bueno, se proponen corregir desviaciones personalistas y modificar los métodos de relación política con las masas. Si desviación personalista es no existir dentro de una historia, mapa, escritura, voz o liminalidad alguna. Si desviación personalista es hacer del inmutable cuando miras que te miran desde un reojo que se desplaza del escenario mirado para ocultarse. Si desviación personalista es aceptar ese empleo de dirigente de faro para impedir la huida de peces abisales ante el temblor oscuro. Si desviación personalista es no pensar en un yo interior y sí en los corredores de la muerte donde todos los yos pugnan por convivir. Si desviación personalista es ser una anciana surciendo su himen o ser el naciente que tarrajea su lápida. Si desviación personalista es vivir desenredando todas las posiciones sexuales, sociales, políticas o desviar la idea de lo extraño y deshilachado para quien no se identifica. ¿Desde qué madeja de sentido es tejida una desviación? ¿Una desviación es acaso incorregible? ¿Acaso es marginal una desviación? ¿Desviación a partir de qué trayectoria de sentido, clase, bala, sexo o camino que se bifurca en tu zona prohibida? ¿Desviación del perro invertido que roe un hueso país? ¿Desviación de una marcha que se incendia para no irse a casa? ¿Desviación del apetito sexual por la cicatriz y el cuerpo en espera de ella? ¿Desviación del estrábico que reconoce el que le dispara y se duplica? ¿Desviación del que se masturba con un clavo o una hoz para labrar la tierra? ¿Desviación de la servidumbre que limpia la bota del amo con el esputo del agradecimiento? Modificar los métodos en que se ejecuta una desviación. Modificar el personalismo como valor absoluto en una sociedad que nos desvirga. Modificar el balbuceo como idioma oficial del escombrario nacional. Modificar los cortes de luz en el electroshock del que ríe mientras convulsiona. Modificar la renuncia al sistema nacional de relaciones personalistas y modificar las relaciones interiores como capas de un falo interminable. Modificar el sistema de protección al ciudadano, lotizando las vías peligrosas. Desviarse de todo método de modificación y momificación del cuerpo migrante. Llegamos a un desvío, que llega a otro desvío, y a otro desvío, y a otro desvío, y a marcas del cuerpo textual, informe, desvinculado, apenas deshabitado, sin fronteras ni dirección, donde se personalizan las movilizaciones internas, se alterizan rojas palabras por desaparecida realidad como método de intervención terrorista. Sí, bueno, eso fue. Si hay más tiempo puedo leer otro más, pero si no después.
Sí, si quieres leer alguno más, puedes leer uno más. ¿Ah? Más hay tiempo, ¿no? Bueno, voy a leer este. Rapidito. Los problemas de hegemonía política y las alternativas de cambio. Los problemas de ser imperialista del sentido cuando hay calidoscopios en cada ojo que se mira adentro. Los problemas emocionales que causa una mano que parkinsonea mientras acaricia. Los problemas de hegemonía del poder cuando nace siendo una hormiga obrera. Las alternativas de cambio en el que delinque mientras su madre le llama. Los problemas de cambio de cuerpo en la lengua que muda y las dificultades de desear un presente. Los problemas como cables de alta tensión convertidos en nidos al paso donde el Estado empolla huevos güeros. La máscara del rostro como problema sin diagnóstico posible en los ministerios de salud. Las alternativas de cambio de cuerpo en los traficantes de órganos y la disección como placer en el donante. Los problemas que se exhuman como poemas en un cuerpo arrojado a la fosa común, exhibiendo su descomposición con orgullo de humus. Los problemas de expansión de una herida abierta y la política del mendicante capitalista. La hegemonía del desahucio en los arrendatarios y la hegemonía del alquiler de nichos en los cementerios. Las alternativas de cambio que se liberan como el gas lacrimógeno para aromatizar sesiones de terapia familiar, las alternativas de fetichizar el proceso de envejecer para fabricar armas de sanación, los problemas de creer en el sistema de remediación del cuerpo y la necesidad urgente de una eutanasia. Gracias. Gracias a ti, Virginia. Pasamos ahora a Alex. Genial, a ver. Estos poemas de este libro, bueno, reitero la invitación, el 21 de marzo, y aquí tengo la información, si me permiten un segundo, para dar la información entera, en la librería Vallejos. A las 7 de la noche estamos presentando Mito del Animal Abstracto. En la librería Vallejo Café, ¿no? Va a comentar Patricia precisamente y Alejandro Suste el libro. Bueno, están cordialmente invitados, sería bonito verlos por allá. Está agendado ya. Gracias, amigos. De este libro, que ya, bueno, he leído algunos textos, leo unos más. Este poema se llama Mito del Abstracto Circular. Tiene 2 partes. Un círculo a punto de cerrarse siempre, como el aroma del agua más pura, como la precipitación y su contorno de boca. En su gesta de infinito tiramos de las camisas, en su celebración de tacto caemos al cosmos como arrebato estrellado y aleteo a morir de pájaro entre mil, desde la única patria visible, el ansia, que apenas removida, sin la frontera del cuerpo, hierve como un signo feroz en el espacio. Un círculo con sueño de espiral, el que ama, el amado. 2. Metamorfosis de carne a intuición en el encierro de los ojos para dar por fin con el espiral que reproduce la naturaleza sobre nosotros, ahogándonos, alegremente desgarrándonos. Órbita pura, atmósfera de euforia sin cielo ni tierra a la cual poder asirse. Círculo del círculo es el tocar, fuera de la palma, estrellado en otro tocar menos de sí, que ya no siente por adormecido, y se aleja dando vueltas, horadando el reverso de la dicha. Este otro poema se titula Mito del árbol japonés. Y está dedicado para mi esposa Leida. Lejos de ti, me animo a observar el árbol japonés que tiñe de rosado la brevedad de tus sueños. Y en esta quietud, donde tu nombre llena suavemente mi boca, ¿cómo haré para que la suma de sus pétalos rosados sea el tiempo sublime esperado por tu mirada y su sombra te prepare para la melodía despiadada de la noche?
Espero la complicidad del viento para que, una vez tendidos en el pasto, los pétalos me ayuden a recuperar la forma de mis manos y al fin recuperadas pueda yo desaparecer los bordes de tu ventana. Rezo, no por la complicidad, sino por la furia de ese mismo viento para subir a mis espaldas el tronco derribado de ramas azotadas. Excavo hasta las entrañas del árbol para rogarle a la raíz un pedazo suyo y su posible multiplicación sin fin, o te convenzo de cambiar ventana por aire puro para que vivamos cerca del árbol, a una simple extensión de los brazos, como si se trataran de ramas dispuestas a la transformación radical del florecimiento. Y creo que un poema más. Estoy grabando el tiempo, ¿no? Son dos poemas pequeños, muy pequeños. Uno dedicado a la música, se llama Mito de la Música, que dice así: Mito de la música. Ingresa la sustancia en trote bestial de animal nunca antes visto y rompe, a veces huyendo, otras atacando, la claridad de lo nunca antes pronunciado, mientras reparte el estallido de su rumor en la textura sembrada por el universo. Devorado por ella, libre, amo todo con sonrisa de ciego. Y el texto que cierra el libro se llama Mito de la Poesía. Y con esto termino. Mito de la Poesía. Este fuego que de los otros tanto sabe, ilumina y consume cuando lo que tiene rostro de grito es lo que más se calla. Brota como una lanza hacia la agitación de luz que deja la presa, o como la metamorfosis del cuerpo que acaba hasta que el agónico eyacula aves distintas, las contorsiones rebeldes de su espíritu, desflorando la dimensión entre dimensiones de un gesto, una palabra intacta, que de tanta profundidad invade nuestros corazones de anfibio. Muchas gracias. Gracias, sí, Alex. Y estaremos pendientes de la presentación del libro para poder compartir tus poemas. Y cerramos con la poesía de José Cabrera. Gracias, Agustín. Gracias al decanato por generar estos espacios para la poesía. Creo que deben abrirse más espacios para la creación en la universidad. Bien, voy a leer poemas de mi tercer libro, Ombligo de Ángel, también publicado con la editorial Pájaro de Fuego. Escena de la sierva. Ha retornado al movimiento delicado de tu cuerpo, la conjunción de nuestros muslos y el planeta, como una frágil lechuza con los ojos vendados, ha cancelado para siempre los signos primigenios que bien pudieran podido servir a tu memoria, ser monedas relucientes a tu frente o evitarle dolores a tu reino, y son ahora, sin embargo, presagio de silencio y de danzas que no encuentran en tu aldea mejor manera de situarse del lado de los dioses, imitar las evoluciones de la muerte, el universo abortado como perlas, metáforas sin pelo, y en el borde de tus labios no has sabido si crece el pasto o el himen de una reina envejecida sin sentirlo por goces esenciales y que lleva entre los ojos un espejo. Probablemente lo intuías desde antes que te viera, este legajo ínfimo y estos leños cautivos dispuestos para el asombro y espejeantes de fuego, y eso adecuado para la ocasión, un ademán ingenuo, copiado de la luna y babeante de miedo. Había sin duda un caracol entonces recorriendo tu cuello con lascivia de enebro, y tú no adivinabas bajo cuál de tus dedos podía hablarse el cielo sin tener que mentirnos ni injuriar al deseo. Recuerdo tu tobillo despojado de lechos y frases insubstanciales que le hubieran devuelto prestigios terrenales, pero vana belleza a tu voz y a tu sexo, y sin embargo tú sabías que yo todo estaba escrito en la palma de tu mano y en la palma del cielo, aunque sea necesario zanjar las salvedades. Ya no existen misterios que no se hayan contado, y es por eso que cuando tú lo exiges, yo callo, aunque el cielo haya caído en lo que fue tu gracia y tu ademán de siervo. Y finalmente, Tierra Santa.
Hubo un tiempo sagrado, un cielo, una tierra. ¿Acaso había luz y dioses sin arrogancia? Las palabras eran las cosas y el movimiento de los animales también era palabra, líquido astro, lenguaje fluyendo en el espacio de su propia transparencia. No era el Edén quizá, ni nada que se le parezca, pero había voces que parecían venados y venados que pastaban en los ojos del firmamento, y también el hombre admiraba al mar, a las nubes que se desplazaban sobre su cabeza. Un pájaro levitando entre hojas azules podía ser una imagen lejana de la comarca agua primordial, recibida por labios abiertos al nombrarte, llamados al cerrarse tu lengua y tus pisadas, despojadas de atavíos, y tú también lo dijeron, coronada de nubes, alumbrando a la especie. Nuestra tribu era siempre algo más que una oveja, un cántaro vertido en la piel del planeta. Las piernas se unían y los brazos no eran rebaño, sino paraje santo y encubierto desde antiguo por verdades primeras. Y es así que fueron ciclos, reencarnaciones, cielos y murmullos, metamorfosis habitando tu aldea, imágenes conservadas por siglos esenciales entre el muslo y la lengua. Pero el cuerpo sirió, hubo fuego, hubo ira que quebró el universo, despedazó manzanas, engendró a la guerra, loba de huesos y punzones ensangrentados, que parió monstruos de 1000 ojos, 1000 brazos, 100 flores envenenadas, caballos de 3 cabezas y verdades bicéfalas. Y sin embargo hubo caudas, cielos, umbrales luminosos que permanecieron en el interior de nosotros y que vuelven al mundo cuando éste se erotiza y regresa la magia y el cuerpo se hace cuerpo y todas sus metáforas. Muchísimas gracias, José. Bueno, tenemos unos minutos en el cual me gustaría un poquito que pudiera, a partir de 2 preguntas que yo les voy a hacer, un poco, pues, presentar su escritura poética, ¿no? Porque la idea es que no solamente nos quedemos con el recital, ¿no?, de su poesía, que me parece valioso, sino también un poco conocer a la autora, al autor, ¿no? Cómo van construyendo. Son 2 preguntas muy puntuales para que ustedes las puedan desarrollar, ¿no?, en los 5 minutos que tienen, para que podamos, en tal caso, hacerlo algo más dinámico, y con eso ya cerraríamos justamente este recital. Uno, creo que todos tenemos siempre curiosidad por las lecturas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las lecturas que los llevan a ustedes a escribir poesía? ¿Cuáles fueron las lecturas que los formaron, que decidieron para ustedes, o qué poéticas de autores, ¿no?, autoras, los iniciaron en el camino de la poesía, ¿no? Y lo segundo, bueno, todos ustedes tienen formación académica. Los 3 han pasado por la universidad, ¿no? Y ya obviamente tienen estudios universitarios en el campo de la literatura, ¿no? Entonces, ¿qué impacto ha tenido el mundo académico en la escritura? Si ha tenido algún impacto, finalmente, ¿no? ¿Cómo lo ven como parte de su vida el ser también personas que tienen esta formación universitaria? No siempre los creadores en general pasan por una institución de corte académico, pero obviamente también ese es digamos, otro grupo, ¿no? El caso de ustedes sí decidieron ustedes estudiar literatura y seguramente debe haber dejado alguna huella, o tal vez ustedes, ¿no?, lo vieron de otra manera. Entonces creo que vamos a empezar por Virginia, que nos puede decir sobre sus lecturas y qué impacto puede haber tenido en tu escritura el mundo académico o en tu vida como literata, ¿no? Bueno, es algo, en realidad, todo el camino de la escritura es un camino que no acaba, porque siento que, o percibo que dentro del aprendizaje, porque yo siempre suelo decir que lo que yo estoy haciendo es más que todo aprender a nuevos lenguajes o nuevas formas de decir, ¿no? Entonces, en ese descubrimiento, cada proyecto que tengo tiene su propia lógica y su propia dinámica poética. Entonces, inicialmente, claro, yo estudié literatura. Antes de eso yo ya leía desde niña, ¿no? Mis padres eran lectores, había biblioteca en casa, entonces no puedo decir que haya una sola lectura o un grupo de lecturas que me influencian, porque sí leía mucho narrativa, mucha novela,
de terror, de fantástica, poesía también, muchos clásicos, ¿no? Góngora, bueno, el Siglo de Oro. Luego, ya en San Marcos, pues conocí, bueno, yo estuve en otra carrera, estudié trabajo social y de ahí me trasladé a literatura, porque a mí me gustaba mucho la literatura y dije, pues, ¿qué hago yo en una carrera que no me... O sea, sí que me gustaba también, pero no la sentía tan afín al diálogo que también he podía crear con los compañeros de clase, con los docentes, en fin, ¿no? Y en ese trayecto, digamos, de lo académico, es que cimenté más mi gusto por la literatura, pero también por la filosofía, ¿no? Porque he leído mucho cosas de filosofía. De hecho, yo empecé leyendo un poco el Tao de niña y poesía un poco mística de Rabindranath Tagore, un poco romántica, ¿no? Entonces, vuelvo al tema de que cada proyecto se alimenta, digamos, de determinadas lecturas porque yo cada libro lo veo como un proyecto donde el tema me lleva también a investigar ciertas filosofías o ciertos autores o ciertas corrientes. Y en el caso, por ejemplo, de Viaje a los Campos, un poco la idea de expansión de la conciencia, de estas ideas un poco chamánicas, ¿no? Y en fin, cosas del universo. En ejercicios contra el Alzheimer, una idea de la memoria y la pérdida de la memoria, pero un poco transportándola y la idea de recrear recuerdos, en fin, ¿no? O sea, proponer otras miradas y cada libro tiene su propia dinámica, su propio lenguaje, su propia forma y también su propia voz, su propio yo poético, ¿no? Y así es como construyo, digamos, los proyectos. Luego tengo 2 proyectos más, ¿no? De escritura, que también estoy investigando y todo me lleva, digamos, a buscar lecturas que alimenten mi proceso, ¿no? Es lo que podría decir, no sé si es que es la pregunta exacta, pero influencias, pues puedo decir de poesía, no sé, hasta bueno, Magdalena Chocano es una de mis influencias, creo yo, de una poeta que admiro. Podría hablar también Conde Laudremont, de repente. Podría hablar también de poetas como Roberto Ar, ¿no? Roberto Ar, narrador de Los Siete Locos, o sea, de Witold Gombrowicz, ¿no? De Ferdinand, ¿no? En fin, pero sí es que es importante, ha sido para mí importante el mundo académico de alguna manera porque me ha ordenado, ¿no? Me ha ordenado a nivel de dar una estructura, digamos, de lecturas, de noción un poco histórica del asunto, también formal, ¿no? Formas de escritura, proyectos, procesos, pero también me ha ayudado a encontrar personas, amigos, amigas que también teníamos afinidades, ¿no? En la escritura, y eso creo que ha sido lo más rico, ¿no? Aparte de aprender, también aprender de la conversación, de los libros que nos prestábamos y que por ahí también hemos encontrado y descubríamos, ¿no? Entonces ha sido un proceso enriquecedor estudiar literatura también para mí y bueno, todavía existe cátedra libre, creo, en San Marcos, así que quizás es una oportunidad también para que personas que no necesariamente hayan ingresado o estén estudiando también puedan asistir a las clases, ¿no? Ok, gracias Virginia. A ver, Alex, ¿qué nos dices tú? Bueno, en mi caso coincido con algunos aspectos que ha dicho Virginia. También creo que cada libro tiene su propio mundo de referencias, de influencias, sus propias necesidades expresivas, ¿no? No creo que solo unas cuantas referencias expliquen todas las necesidades expresivas de un autor. Puntualmente quiero hablar de este libro que voy a presentar, que es Mitos del Animal Abstracto, que es curioso porque son poemas que yo he escrito hace más de 15 años, tranquilamente 15, 20 años. En verdad no los había dejado ahí guardados y de pronto un día sin explicación alguna los
los busqué, los reuní, los compartí, y mis editoras, bueno, creyeron en esa propuesta, pero es una sensación compleja. Es un libro que, claro, en el camino me he convencido de publicarlo, pero siento que yo ya no escribo así, ¿no? O sea, es una escritura que me gusta, por eso lo estoy publicando, obviamente, pero hoy por hoy mi forma de escribir es otra, o mis inquietudes son otras. Entonces digamos, es cerrar un ciclo, ¿por qué no? ¿No? Este libro que estoy publicando. Pero es curioso lidiar con esta sensación muy actual de un tipo de escritura que estoy trabajando ahora, y verme reflejado en una escritura diferente pasada, ¿no? O anterior. Eh, y en este libro que es Mitos del Animal Abstracto, quienes en algún momento tengan la oportunidad de leerlo se van a dar cuenta que es muy sensorial, muy esencialista, ¿no? Eso, los poemas quieren buscar o indagar sobre la idea de la pureza, de la muerte, del amor, que son en verdad tópicos, son conceptos, son búsquedas frecuentes, ¿no? De los poetas más tradicionales. Pero siento que ha sido muy influyente lecturas relacionadas a referentes que transitaban el siglo XIX hacia el XX, ¿no? El simbolismo, creo que una lección muy fuerte en este libro que estoy publicando fue Baudelaire y compañía, y el surrealismo, ¿no? Siento que el surrealismo sí fue una referencia determinante en ese momento de mi escritura, no sé, pues Breton, Paul Eluard, y por supuesto Moro, Westphalen, ¿no? O sea, siento que es un libro que se debe a esas lecturas. Y sobre esta pregunta que lanzaba Agustín, que me parece interesante, o sea, de cómo entendemos nuestra labor académica, intelectual, o sea, qué efecto tiene en esta faceta creativa, yo creo que bastante. A mí lo que me ha pasado es que por periodos bastante más o menos extensos, no escribía poesía, pero hablaba mucho de ella, hablaba porque la dictaba, ¿no? Entonces yo entendí que dictar sobre poesía, hablar sobre poesía, era una manera de ir cuajando una forma de poesía sin escribirla, ¿no? Era muy importante escucharme hablar de poesía, voy a decirlo así. ¿No? No solamente leer poetas, sino escucharme hablar de poesía y compartirlo en un salón. Entonces creo que hablar de poesía y escucharme hablar de poesía ha ido madurando algunas ideas o algunas formas de mi escritura. Y en ese sentido no la he abandonado, ¿no? Abandoné la plasmación, si se quiere, pero el darle forma, el insistir en pensar en lo poético ha estado ahí siempre, ¿no? Y creo que a veces, sin justificación alguna, creemos que la abstracción que hacen los académicos, o sea, el conceptualizar, categorizar, es una abstracción divorciada de la abstracción o ideación que hace el escritor o el creador, ¿no? Y en verdad yo no lo veo tan distante, ¿no? O sea, tan creativo es el uso de conceptos, el darle vueltas, el asociarlo con otros, como el de crear una imagen en un verso. Entonces yo creo que este trabajo intelectual, si quieren llamarlo así, académico, me ha ayudado a explorar otras maneras de crear imágenes, ¿no? Claro, hay una explicación cientificista, académica, que es un artículo, digamos, en un libro académico, pero que esa práctica de asociar palabras, conceptos, categorías, de alguna manera sí me ha ayudado a seguir insistiendo en la creación de imágenes, ¿no? O sea, para mí la labor intelectual o académica complementa mucho o me ha ayudado en esta tarea de hacer poesía, ¿no? De crear imágenes. Lo veo un buen complemento a estas alturas, ¿no? Que claro, uno entiende con los años ese complemento, de repente hace unos años no lo entendía tanto, pero ahora siento que sí, ha sido un complemento bien estratégico. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Alex. ¿Qué dice José Cabrera? Bueno, en cuanto a la primera pregunta sobre los inicios y las primeras influencias,
Yo tuve la suerte de estudiar en un colegio bilingüe, el franco-peruano, donde había una muy buena biblioteca de poesía francesa. Yo era un poco díscolo en la hora de clases, pero disfrutaba mucho de la biblioteca. Ahí leí no solo a Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Artaud, sino también a otros autores como Yves Bonnefoy, Jacques Roubaud, Francis Ponge, Michaud, entre muchos otros, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la primera influencia con relación a la poesía. Influencia que sin embargo no ha sido tan palpable en los primeros libros que he publicado, pero fue la llama inicial que creo que avivó mi pasión, que aún conservo por la poesía. Ya con relación a mis libros publicados, como decía Virginia y Alex, eso va variando, no es estable, no es estático. Eh, Mi primer libro, el libro de los lugares vacíos, fue muy influido por la poesía oriental, y también me alegra coincidir con Virginia por el Tao Te Ching, ¿no? Canciones Antiguas, mi segundo libro también. Ombligo de Ángel creo que va más allá por el flujo de imágenes sin ser surrealista, creo que tiene una cierta influencia del surrealismo. Del mal amor ya es un poco más testimonial con relación a una época que vivió nuestro país, una época muy fuerte. Eh, Luego de ello, ya Tristán y otros siglos de la peste es una exploración que intenta ir más allá de la poesía en sí misma, ¿no? Coincido con Virginia, y es una propuesta más de escritura, ¿no? Que creo que va más allá de los géneros, estrictamente, ¿no? Eh, Contralengua, que es mi más reciente libro publicado, es una pugna con el lenguaje, ¿no? Y ahí, en Contralengua, a partir de esa insatisfacción con el lenguaje nace el libro, y creo que, y ahí lo vinculo con aquello que preguntaste, Agustín, con relación a lo académico. Creo que también hay una cierta influencia de algunos autores postestructuralistas, ¿no? Hay una mención a Derrida por ahí, ¿no? Entonces yo creo que lo académico es importante, también ayuda a tener otra mirada de la literatura y de la creación, y además nos ayuda a estar en las aulas, nos ayuda a compartir experiencias y lecturas tanto con los docentes como entre nosotros, los alumnos, ¿no? Y eso enriquece mucho, creo, también al creador. Aunque debo señalar, y a mí me ha enriquecido mucho sin duda, ¿no? Debo señalar, sin embargo, que como tú decías, Agustín, no es el único camino, ¿no? No es un camino obligatorio, pero en lo personal creo que me ha ayudado y ha sido muy importante en mi formación. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros participantes. Bueno, ahorita tengo un problema con la cámara, pero igual me escuchan. Primero a Virginia Benavides, a Alex Morillo, que estamos atentos a la presentación de su nuevo libro, a José Cabrera por la participación en esta lectura de Poetas de Marquinos, al Decanato de Letras, y a Patricia Colchado por esta iniciativa que esperamos que se repita nuevamente. Tenemos voces poéticas de diferentes generaciones que están surgiendo también en este momento en San Marcos, y aunque por cuestiones que han escapado a nosotros no habíamos podido tener este recital, ¿no? De forma presencial, tenemos pues igual otros canales que nos permitan estar vinculados, y obviamente siempre cuenten con las puertas de su alma mater para cualquier actividad que ustedes quisieran tener como iniciativa. Espero verlos muy pronto. Agradecemos también al equipo de imagen de la universidad y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, como dice un poeta, Roger Santibáñez, pues siempre en poesía, ¿no?